Estoy seguro de que si eres un consumidor o consumidora habitual de aguacates, habrás observado que una vez que empiezas a cortar la fruta, esta en poco tiempo cambia de ese color verde tan bonito que tiene el aguacate a un color marronáceo y en poco tiempo a un color prácticamente negruzco. Esto es un proceso natural, es el proceso de oxidación del aguacate. En este vídeo de lo que vamos a hablar es de darte 3 consejos tremendamente fáciles, muy sencillos de aplicar, que lo que van a hacer es ayudarte a retrasar ese momento de oxidación y por lo tanto al mismo tiempo a evitar que la fruta coja tan rápido ese color negro tan desagradable. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí te lo cuento. De entrada tengo que reconocer que el aguacate es una fruta muy delicada. Nunca sabes si la compras en su punto óptimo de maduración, si está verde, si ya está madura del todo y evidentemente luego lo que os comentaba de que encima es una fruta que enseguida se oxida, que enseguida se ennegrece. En primer lugar, y esto es súper sencillo, si os compráis un aguacate y todavía está un poco verde, es muy fácil hacerlo madurar en muy poco tiempo. Y hay 3 formas muy sencillas. Una es dejarlo a temperatura ambiente en la misma cocina. Esto te puede llevar un día y medio a que la fruta madure. Otra es ponerlo directamente a la luz del sol. Verás que en poco tiempo, en cuestión de 6-12 horas, el producto, el aguacate, enseguida madura. Y otro proceso muy simple también es que si tienes por casa algún plátano, tan sencillo, un plátano, metas el aguacate o los 2 o 3 aguacates que tengas en una bolsa de papel con los 2 o 3 plátanos que puedas tener por casa. Ya verás que esto acelera muchísimo la maduración del aguacate y que empezarás a consumirlo ya en ese punto tan óptimo, ese punto de fruta cremosa tan agradable al paladar. Ahora viene la segunda parte. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo evitar que el aguacate se me ennegrezca tanto, se me oxide de forma tan rápida? Pues básicamente hay 3 métodos mundialmente reconocidos. El primero es un método que conocen especialmente todos los amigos mexicanos, que es mezclar el aguacate o bañarlo con ácido cítrico. Esto es muy sencillo, es simplemente que le echéis a la fruta un chorrito de zumo de limón recién exprimido. Tiene mucha vitamina C, mucho ácido cítrico, que como el ácido cítrico es un antioxidante natural, protege la superficie del aguacate. El guacamole, el famoso guacamole mexicano, por eso os decía lo de los amigos mexicanos, no es más que también ese aguacate que se mezcla con limón, lo hacen también en Perú y en otros sitios, y veis que al guacamole le cuesta mucho más ennegrecerse. Hoy en día también es cierto que al guacamole se le añaden otras sustancias o otros procesos industriales para retrasar el ennegrecimiento de la fruta. Pero ya os digo, simplemente zumo de limón, es lo más sencillo, y harás que esa ensalada que vas a servir con aguacate no coja ese color tan desagradable. Que no es que esté mala, simplemente que se nos ha oxidado, pero hay que reconocer que a la vista no es lo más apetitoso. En segundo lugar, si por ejemplo te ha sobrado una pieza o un trozo de aguacate abierto, lo que puedes hacer es sencillamente envolverlo con papel film. Y una vez envuelto en papel film, meterlo en un recipiente hermético, un recipiente esto tipo Tupperware que cierre bien, esto es muy importante, y a posteriori guardarlo en la nevera. Básicamente este sistema es muy simple, lo que trata es de evitar el contacto directo de la superficie del aguacate que te ha sobrado con una cantidad excesiva de oxígeno. No es una anaerobiosis evidentemente, pero hay un retraso, hay una menor oxigenación y por lo tanto una más difícil oxidación. Es decir, que se te volverá negro, evidentemente, pero le va a costar mucho más tiempo. Y el tercer sistema es muy parecido al anterior y también tremendamente fácil. Si te ha sobrado una cantidad más o menos importante de aguacate, ya sea troceado o una media fruta, etcétera, lo metes en un Tupperware, en un envase de estos de plástico hermético, pero lo acompañas con varias rodajas de cebolla, tal cual, cebolla recién cortada, no una cebolla que tengas vieja,
cortas cebolla en varias rodajas y lo pones junto con el aguacate. No hace falta que añadas nada más. La cebolla recién cortada, notarás que te pican los ojos, ¿verdad? Pues ese fenómeno de que te piquen los ojos es debido a que la cebolla emite compuestos sulfurados que tienen, entre otros efectos indeseables, el que, por ejemplo, te piquen los ojos si cortas mucha cantidad de cebolla. Pero al mismo tiempo, esas sustancias sulfuradas retrasan y mucho la oxidación de la fruta, con lo cual el aguacate en ese envase hermético tendrá de entrada menos aire y al mismo tiempo también esa protección extra de los componentes sulfurados de la cebolla, con lo cual también se va a ennegrecer en un plazo de tiempo muchísimo más largo. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho. Chao.